A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Radio Universidad Veracruzana presenta. Estás en Somos, el podcast que lleva los derechos humanos a tus oídos. En los siguientes días, el presidente Enrique Peña Nieto enviará al Senado de la República 2 ternas de candidatos para sustituir a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa. La renovación del máximo tribunal, que habrá de efectuarse antes de que concluya el 2015, será clave para definir el rumbo de la justicia constitucional y los derechos humanos en México. Soy Manuel Cruz. Y yo, María José Piñón. Y a partir de ahora, acompáñanos con el hashtag #RelevoCorte. Ahora haremos un enlace a la Ciudad de México para conversar con Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, para hablar sobre el proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Edgar Cortés, muchas gracias por aceptar este enlace. Al contrario, Manuel, gracias a ti por la oportunidad de hablar sobre este tema. Antes de concluir el año 2015, se seleccionarán 2 nuevos ministros o ministras. Pero díganos, ¿por qué es importante el relevo en el máximo tribunal de nuestro país? Bueno, mira, creo que es muy importante este relevo porque la Suprema Corte de Justicia pues ha venido participando, construyendo una serie de decisiones que tienen que ver con resolver las diferencias entre los poderes ejecutivos, legislativos, entre distintos ámbitos de gobierno, gobiernos estatales, gobierno federal, gobiernos municipales, pero también en donde hay asuntos planteados entre ciudadanos y ciudadanas frente a algún poder político, pero también frente a los poderes fácticos. Entonces, creo que por esto se ha vuelto importante, porque allí se están dirimiendo parte de los asuntos y de los problemas sociales, económicos, políticos, de acceso a la justicia que está viviendo el país. Y segunda cosa importante es porque en 2011 tuvimos una reforma a la Constitución donde ya se incorporaron los derechos humanos como parte de la Constitución y los tratados internacionales. Y entonces estamos en un proceso donde se están definiendo los alcances, el contenido, los efectos prácticos, concretos de los derechos humanos. ¿Y dónde se están definiendo? Pues básicamente en la Corte, cuando llegan asuntos, amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias, y entonces esa es una oportunidad para que la Suprema Corte pueda ya precisar exactamente el alcance, el contenido y en qué se tiene que concretar una serie de derechos. Aquí es importante señalar que el sistema de nombramiento de ministros y ministras está basado en la decisión del presidente de la República y de los partidos políticos. El año anterior, la nominación y el posterior nombramiento del ministro Medina Mora atrajo la atención de la opinión pública por el corte partidista de su designación. En este sentido, ¿cuál es el riesgo de renovar la Corte desde una visión política y respondiendo a intereses partidistas? Bueno, creo que el riesgo es que la Suprema Corte, digamos, quede sobre ella pues una realidad, digamos, de desconfianza, de no credibilidad. Y esto sería muy grave. En diversos ámbitos y diversos estudios, encuestas, han mostrado que un problema que hoy tenemos en nuestra realidad actual es que la sociedad confía muy poco en sus instituciones, ¿no? Y una de las instituciones en las que no se confía, pues es de pronto en nuestros poderes judiciales, en nuestros jueces, en nuestros magistrados, ¿no? Creo que en esto, digamos, si pusiéramos en perspectiva y de manera conjunta los poderes judiciales locales, el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte como parte de este Poder Judicial Federal,
Creo que podemos considerar que la Suprema Corte ha venido ganando credibilidad, confianza entre la sociedad. Entonces, que haya una elección de ministros y ministras con una clara carga, ya sea hacia sujeción a partidos políticos o sujeción al Poder Ejecutivo, pues lo que significaría es que se perdería, se erosionaría la credibilidad que hoy tiene la Suprema Corte. Y segundo, pues que se rompería una característica básica de una democracia, que es la separación, la división de poderes. De darse estos supuestos, es decir, de que la Corte se renueve bajo una visión política o bajo intereses partidistas, ¿qué efectos negativos podrían experimentar los ciudadanos? Los efectos podrían ser muy, muy graves, porque como ya decíamos, si la Suprema Corte hoy es un espacio donde en términos jurídicos se discuten, se debaten y se resuelven muchos problemas sociales que vivimos en el país, si hay una elección partidista, lo que podríamos estar poniendo en riesgo es que los ciudadanos, las organizaciones, no tengamos a dónde recurrir para que esos asuntos se resuelvan y se resuelvan de manera equitativa y no solo en función de unos intereses, ya sea intereses gubernamentales, intereses de los partidos o intereses de los grupos económicos. Haremos un corte y volvemos para continuar la conversación con Edgar Cortés, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Estás en Somos. Y ahora escuchas Frequency de Technicolor Fabrics. A secret to tell you. She has a room in my mind. I have an answer to give you. She has a room in my mind, in my mind. In my mind. In my mind. Escuchas Frequency de de Technicolor Fabrics. You have to open the door, harass me and smile at me. You have to open the door, leave my thoughts and memories. Estás en Somos. Rise your energy to the frequency. Turn off the lights of night. Be aware of the ride. You have to open the door, harass me and smile at me. You have to open the door, leave my thoughts and memories. Raise your energy, be aware of the ride. You have to open the door, harass me and smile at me. You have to open the door, leave my thoughts and memories. Ya estamos de vuelta en Somos y conversamos
sobre la próxima elección de 2 nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acompáñenos con el hashtag #RelevoCorte. Expertos señalan que en este proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el bloque más garantista y creativo dentro de la Corte, que ha sentado precedentes en casos como matrimonios entre personas del mismo sexo y el consumo lúdico de la marihuana, podría verse disminuido con las nuevas designaciones. Dicho lo anterior, ¿qué impacto para la sociedad puede provocar el debilitamiento de la ala más protectora y garantista de la Corte? Lo que perderíamos es esta posibilidad de que haya una Suprema Corte realmente convencida, preocupada para garantizar los derechos de las personas y entonces tener visiones muy restrictivas, muy acotadas y que supondría pues una pérdida para los ciudadanos, una posible, digamos, restricción de los alcances del derecho, etcétera. Entonces, creo que una característica que también tendría que tener la elección, porque también hay que reconocerlo, pues es que la Suprema Corte, pues idealmente tendría que garantizar, yo diría, esa pluralidad que también hay ideológica, de perspectiva entre los juristas y las juristas, ¿no? Por supuesto, a algunos nos gustaría y seríamos muy de acuerdo en una corte, digamos, dominantemente progresista, pero la realidad es que tenemos una comunidad jurídica muy diversa, entonces creo que eso también tendría que estar reflejado en la Suprema Corte, porque la Suprema Corte no puede ser ajena a la realidad del país, de nuestra sociedad, pero entonces tenemos que garantizar esa pluralidad y otra vez, que el Ejecutivo no ceda o no simplemente privilegie intereses de poner ministros o ministras en esta perspectiva más conservadores, más preocupados por la formalidad, sino que también estén presentes aquellos que están preocupados por garantizar los derechos de la sociedad. En los últimos años, la Suprema Corte ha sido el campo de batalla por el derecho y al mismo tiempo una especie de trinchera para la defensa de los derechos humanos. De cara al procedimiento de relevo, ¿qué perfiles deben tener los nuevos ministros? Es decir, ¿cuáles son los más idóneos para enfrentar la realidad social y jurídica que enfrenta el país? Creo que un aspecto que cualquier ministro o ministra que llegue de la formación previa, de la experiencia, creo que una que tendría que tener muy claramente es que venga con una clara conciencia, con una convicción muy profunda de que los derechos humanos ahora están reconocidos en la Constitución, estamos en su proceso de implementación y que entonces quien llegue tiene que asumir eso, vamos a decir, como la base de la cual tiene que partir toda su actuación. Ahora, ya en los criterios yo reiteraría uno que ya había yo mencionado. Necesitamos que haya penalistas muy sólidos, muy serios, porque decíamos, estamos en este proceso de construcción del sistema penal acusatorio, ahí se van a ir precisando muchos criterios, muchos estándares de derechos, tanto de derechos de las víctimas de delitos como derechos de los acusados, entonces necesitamos allí que haya expertos en estos temas. Creo que también necesitamos a alguien que entienda mucho y sea un experto o experta, diríamos, de derechos sociales, ¿no? Que tienen que ver con salud, con alimentación, porque ya decíamos, estas reformas estructurales van a tener muchas consecuencias en este tipo de derechos, entonces necesitamos a alguien que venga con una formación muy sólida. Creo que una tercera también elemento muy fundamental es el tema de la paridad de género, es decir, que haya cuando menos de esta elección de 2 ministros y ministras, cuando menos una sea ministra, para pues que mantengamos y ojalá al paso del tiempo vaya realmente la Suprema Corte también avanzando a una presencia mucho más numerosa de ministras, ¿no? Creo que este sería otro elemento muy importante. Creo que otro perfil es, digamos, más en la composición, es que se mantenga un adecuado equilibrio entre
ministros o ministras que provienen de la carrera judicial y quienes provienen de fuera de la carrera judicial, que vienen de otros ámbitos civiles, académicos, litigantes, porque me parece que eso también ayuda al diálogo y a la discusión desde diversas perspectivas. Y en particular cuando hablamos de aquellos ministros y ministras que vienen de la carrera judicial, pues que en ese análisis de su trayectoria no sea solo la carrera judicial por los números de años que han acumulado como jueces y ministras, sino también su desempeño, es decir, en qué medida sus sentencias han sido creativas, han explorado nuevas alternativas, han incluso generado cierta corriente de construcción jurídica, han sido innovadoras, ¿no? Porque eso también creo que es muy, muy importante, porque no se trata solo de ministros que digan, bueno, llevo 20, 30 años, pero pues en realidad su paso en términos jurídicos, en términos de sus resoluciones, pues resulta poco brillante, poco innovador. Me parece que este también tendría que ser un elemento, yo diría, como muy, muy, muy importante. Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, y ojalá que este proceso próximo de elección pues contribuya y haga que más gente, que más ciudadanos, ciudadanas estemos siguiendo este tema, porque creo que evidentemente a los expertos les importa, pero ojalá que cada vez también sea un proceso con una presencia, una actividad, una mirada ciudadana lo más amplia y extensa posible. Esto fue Somos. En las voces te acompañamos María José y Manuel. Y en la edición Yoxan. Escúchanos la próxima semana en Radio V en 1550 AM o en www.v.mx/radio. También puedes descargar este podcast en iTunes para que lo escuches cuando quieras y donde quieras. Este podcast es realizado por el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana, en colaboración con la Comisión